Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Peralta, misionero de Palabra de Vida en Bolivia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo junto a ustedes. La porción de la escritura que nos toca el día de hoy está en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 13 al 22, y dice lo siguiente: El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Cuando leemos el versículo 16, nos dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Nos da a entender la importancia de decidir vivir sabiamente. La sabiduría, queridos amigos, no se trata de que tengamos mucho conocimiento o conocimiento de todas las cosas, o que sepamos muchísimos versículos bíblicos, o que tengamos muchos años en la iglesia. La sabiduría se adquiere a través de la práctica de las verdades que conocemos de Dios por medio de su palabra, y permitimos que esas verdades controlen nuestros pensamientos y nuestras acciones. El decidir alejarme de la sabiduría me va a acercar a la insensatez. Y esto consiste en dejar de lado su enseñanza para dar lugar y dar preferencia a lo que yo quiero y lo que yo pienso. No me voy dando cuenta que la vida, lejos de la sabiduría de Dios, me va a conducir al pecado y sus consecuencias. Y no debemos olvidar jamás que el pecado siempre paga mal. Por ello debemos decidir pensar y hacer la manera en que hemos sido enseñados por Dios. Pero es necesario preguntarnos, ¿cómo puedo vivir sabiamente? En primer lugar, puedo vivir sabiamente siguiendo el ejemplo de Jesús. El versículo 21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia. Y el Señor Jesús es el ejemplo más claro de vivir en la justicia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo sabiamente. Hace muchos años atrás, con el Ministerio de Palabra de Vida, tuvimos un viaje a un lugar que se encuentra en la frontera con el Brasil. El viaje fue muy largo y difícil. Caminos de tierra, y cuando llovía no podíamos avanzar porque se hacía muy resbaladizo. En un momento nos encontramos enfrente de varios autobuses que se encontraban al costado del camino y no podían salir de ese lugar, se habían empantanado. Nosotros teníamos que avanzar, pero corríamos el riesgo de que nos ocurra lo mismo que los demás. Entonces una persona nos dijo que la forma más segura de atravesar era ir por las huellas que había dejado los camiones que pasaron antes que nosotros, ya que estas huellas no nos dejarían que nos salgamos del camino. Entonces tomamos impulso con el bus y empezamos a cruzar este lugar tan empantanado. El conductor trataba por todos los medios de salirse de las huellas, y aunque en algunas oportunidades casi ocurre, pudimos atravesar ese lugar y pudimos avanzar y llegar al destino. ¿Sabes? Esto significa seguir el ejemplo. Jesús nos dejó las huellas para que sigamos sus pisadas. El desafío en nuestra vida es dar los pasos que Él dio, los pasos de comunión, los pasos de obediencia,
los pasos de misericordia, los pasos de compasión, los pasos de perdón. Querido amigo, la bendición más grande que recibiremos por vivir sabiamente es disfrutar de la vida abundante que Él nos regaló. Y también vamos a disfrutar la bendición de no tener que experimentar las consecuencias que trae a nuestra vida el pecado. Pero es importante preguntarnos en esta mañana, ¿hay algún pensamiento, alguna acción en nuestra vida que no está de acuerdo al ejemplo de Jesús? ¿Que nos está llevando a vivir vidas insensatas y no vidas guiadas y basadas en la sabiduría de Dios? Si es así, querido amigo, es el momento de dejar todo aquello que nos está estorbando para vivir sabiamente. También, vivir sabiamente significa o se manifiesta a través de la administración correcta de las bendiciones de Dios. Y cuando leemos el versículo 17, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Proverbios: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Sin lugar a dudas, la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros es algo que no podemos negar. Y no se trata de que tengamos mucho o poco, según nuestra opinión, sino que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Pero también es importante saber administrar correctamente lo que me da. Este versículo nos enseña que si empleo el dinero solo en lo que deseo y no en lo que es importante, careceré de las cosas fundamentales en mi vida. Cuando estaba en la escuela, tomaba un bus para ir al colegio. Era bastante lejos de donde vivía el lugar donde iba a estudiar. A la salida, antes de volver a casa con mis amigos, nos gustaba jugar al metegol. Y corríamos y gastábamos el dinero que nos daban para nuestros gastos en el recreo. Lo hacíamos siempre, pero una ocasión estábamos tan entusiasmados con el juego que sin pensarlo gastamos el dinero de nuestros pasajes. Disfrutamos de jugar esos últimos partidos, pero después, cuando terminó y nos dimos cuenta todo lo que teníamos que caminar para volver a nuestras casas, ten por seguro que nos arrepentimos. A veces hacemos lo mismo. Priorizamos lo que nos gusta y no lo que es necesario. Dice el versículo 20 de este capítulo: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tenemos que saber administrar y elegir sabiamente aquellas cosas que son importantes, que son necesarias y las que no. Pero también, con respecto a la administración del dinero, encontramos en el versículo 13 algo muy importante. Y dice ahí la palabra de Dios: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vivir sabiamente implica aprender a compartir lo que Dios nos da. No cerrar nuestro corazón a las necesidades de otro. Pablo nos recuerda las palabras de Jesús en Hechos capítulo 20, versículo 35, cuando dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Querido amigo, estamos en una sociedad que la mayoría de las personas se centran y se concentran en lo que uno mismo necesita, en el yo. El Señor nos desafía a poder compartir a otros de lo que Él nos da. No debemos solo pensar en nosotros, sino también en los demás. Es lo que hizo Jesús. Querido amigo, el desafío para nuestra vida el día de hoy es que vivamos sabiamente, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas, pero también que sigamos su ejemplo, compartiendo a otros y supliendo sus necesidades. Que Dios te bendiga en este día y que pueda utilizarte para ser de bendición a otros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.